colegas. Reciban un cordial saludo por parte del Colegio Médico del Perú. Es un honor darles la bienvenida a esta importante conferencia magistral. Quiero saludar especialmente al doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, al doctor Luis Valdés Fernández Vaca, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, a la doctora Sonia Indacochea, secretaria de Formación Ética y Deontológica, y al doctor Gustavo Franco Paredes, secretario de Desarrollo Profesional y Científico del Colegio Médico del Perú. Soy la doctora Nicole Villagaray, médica asesora de la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública e investigadora RENACIT. Permítame felicitar en primer lugar a los organizadores por esta valiosa serie de conferencias magistrales que nos ofrecen un espacio de reflexión, de análisis, diálogo y generación de propuestas. El objetivo de esta conferencia es abrir un espacio de reflexión en el que podamos compartir nuevas perspectivas y revisar lecciones aprendidas. El tema que nos convoca el día de hoy es de enorme relevancia, ya que la educación médica enfrenta desafíos crecientes debido a los profundos cambios sociales, tecnológicos y sanitarios. La docencia médica constituye uno de los pilares del sistema de salud y no podremos enfrentarla sin espacios de discusión como este, que nos permiten convergencia de ponentes con voces expertas y comprometidas. El tema de hoy es ética e integridad en la docencia médica. Voy a comenzar con la presentación del ponente. Para dar inicio a este evento, me complace presentar al doctor Luis Valdés Fernández Vaca, reconocido especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y fellow del American College of Physicians. Él es médico cirujano especialista en medicina interna, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por Estados Unidos, diplomado en formación de profesores en medicina por la Escuela de Posgrado de Medicina de la Universidad de Harvard, profesor de pregrado de diferentes universidades como la Universidad Peruana Cayetana Heredia, UXUR, UDEP, jefe de la Unidad de Educación Médica Clínica Angloamericana. Doctor, le doy pase para que pueda. Creo que había quedado en empezar. Vamos a, antes de que empiece el doctor Valdés, sí, la bienvenida a nombre del decano del doctor Frank. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados colegas presentes y también quienes nos siguen desde las redes. El Colegio Médico instala una vez más una sesión, esta vez de conferencia, que recoge el esfuerzo que viene desarrollando la Secretaría de Formación Ética y Lógica a cargo de la doctora Sonia Indacochea, quien la dirige acertadamente, que desarrolla una serie de actividades, una de las cuales son los conversatorios, las conferencias en relación a temas de ética médica. Y el día de hoy agradecemos particularmente la presencia del doctor Luis Valdés Fernández Vaca, como bien se mencionó, la doctora Villagaray, un reconocido especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas y tropicales, pero además con una aplicación muy específica vinculada a la educación médica, a la docencia médica. Y, por supuesto, algunos aspectos que interesan a la formación médica son fundamentalmente los temas referidos. Cogemos la presencia del doctor Luis Valdés para que nos ilustre con esta conferencia, a partir de la cual podamos instalar un conversatorio con los presentes también y quienes así lo pudieran hacer desde las redes. Doctor Luis Valdés, muchas gracias por su presencia en nombre del Colegio Médico y estamos aquí para escucharlo. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los que nos acompañan presencialmente y los que nos acompañan por la virtualidad, que es una maravilla. De hecho, yo he tenido la oportunidad de realizar diferentes entrenamientos virtuales de diferentes universidades del extranjero, de Stanford, de Harvard, justamente a través de la virtualidad. Y créanme que la virtualidad bien utilizada es una herramienta increíble.
Bueno, hoy día voy a tener el gusto de compartir con ustedes un tema que es muy importante, que es el tema de ética e integridad en la docencia médica. De hecho, yo me estrené en Estados Unidos, estuve 6 años fuera, y cuando me fui, siempre me fui con la idea de regresar al Perú. Y hace 28 años que estoy acá y desde que regresé he estado enseñando. Primero en Cayetano Heredia, después me invitó Carlos Batilana a enseñar en la UPC, después fui invitado por gente de la científica y ahora también estoy trabajando predominantemente en la Universidad de Piura. Y de hecho, algo que he ido aprendiendo a lo largo de los años es que uno puede enseñar con mucha pasión, pero en la actualidad hay una ciencia detrás de lo que es la educación médica. Y lo que voy a hacer a lo largo de esta presentación es compartir un poco conceptos muy importantes que creo que éticamente es lo recomendable desarrollar en nuestros docentes. Yo creo que eso es algo sumamente importante. Y vamos a empezar, ya está el control, no sé qué pasa con el control, ahí está. Los invito a participar en una encuesta, ¿no? Rapidito, traten de votar, apunten al QR los que puedan y pueden votar en su actividad docente, a quienes enseña. De repente hay espectadores que no se dedican a la docencia, pero es interesante conocerlos. Ahora sí cambiamos a la siguiente, por favor, para ver los votos. No la siguiente slide, sino el Alt-Tab. Ahí está, miren, interesante. Los que están acá, 67 no enseñan, aunque están cambiando los porcentajes. Hay gente que enseña pregrado, hay gente que enseña clínicas, ¿no? Y hay gente que enseña tanto residentes como pregrado. Es interesante conocer a nuestro público. Y ahora viene otra pregunta que vamos a hacer. Vamos a cambiar. Perfecto. Si hace docencia, y ahora al tab de nuevo para que puedan votar. De nuevo, el QR, aunque ya deben estar conectados, así que hacemos al tab de nuevo, porque es la misma encuesta. Interesante. Es interesante conocer a los que nos escuchan porque así uno puede enfatizar en qué, y la interactividad, por ejemplo, es una herramienta en educación médica que es fundamental. Ahora ya se estila de que las clases magistrales, las grandes conferencias, no, es cierto, tienen su rol y vamos a hablar sobre ello en un ratito, pero que los alumnos participen, se involucren a través de diferentes actividades, una de ellas, usar sistemas de votación, es una manera bastante interesante. Regresamos a la conferencia. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos en la sesión de hoy día? Vamos a pasar a la siguiente. No, yo espero, no está pasando disculpen, el cursor. A ver, no funciona. Sí, se ha apagado, creo. A ver. Bueno, la idea es qué cosa vamos a revisar a lo largo de la conferencia. ¿Aquí tengo que estar más cerca? Sí, sí. Entonces me tiene que leer la mente el que nos ayuda, porque justamente una de las técnicas didácticas es no tener todo el contenido en un slide, sino ir pasando de a poco, porque si no cargamos el cerebro de imágenes y uno ya no presta atención. Entonces, una de las cosas que he aprendido en uno de mis talleres es que lo ideal es que cuando uno comparte contenidos, tiene que ser presentado de una manera gradual. Algo que toma más tiempo preparar definitivamente, pero que hace que los alumnos estén más atentos y no se pierdan. Entonces, lo primero que quiero lograr es que al final de esta sesión ustedes están motivados para identificar dilemas éticos. De hecho, voy a plantear algunos dilemas éticos muy interesantes. Siguiente. En segundo, no sé quiénes de los que están acá presentes, después voy a hacer la pregunta, han manejado los conceptos de objetivos SMART. Y vamos a explicar en qué consiste eso. Son criterios muy interesantes para poder definir objetivos educativos, pero no solamente objetivos, también se puede traducir en diseñar mejor mis contenidos educativos y sobre todo diseñar bien mis evaluaciones, porque todo tiene que estar conectado. Es decir, definiendo mis objetivos, tengo que preguntar en el examen justamente aquello relacionado a los objetivos y no preguntar cosas esotéricas. Luego vamos a hablar de algo muy importante y voy a mostrar, por ejemplo, datos del ENAM
del 2023, en el cual vamos a ver qué tanto hubieron preguntas que evaluaron memoria versus qué tantas evaluaron comprensión versus qué tantas evaluaron aplicación, análisis o evaluación de conocimientos. Y eso es algo que quiero recalcar como un deber ético, que todos los que hacemos docencia tenemos que aprender. Luego, reconocer la importancia de que la educación médica es algo muy serio y es algo que yo pensé que sabía enseñar. De hecho, regresé al Perú para enseñar. Y cuando hice mi diplomado hace 2 años en Harvard, descubrí que no sabía enseñar. Y eso que tenía libros de educación médica, pero una cosa es leerlos y otra cosa es estar con gente que hace esto y que investiga sobre esto y realmente te cambia el chip. Y ese es uno de mis intentos con esta conferencia, cambiar un poco el chip y motivarlos a que se quieran investigar más sobre cómo enseñar mejor. Y al final, entusiasmarlos tanto con lo que voy a hablar, que deseen hacer cosas que mejoren su docencia, su enseñanza. Es más, como alguien me enseñó alguna vez, la mejor manera de aprender es enseñar. Porque para enseñar bien las cosas, uno tiene que realmente conocer bien los conceptos. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que siempre hay visiones diferentes para las cosas, ¿no? Yo voy a tratar de compartir una visión que espero se acerque más a la realidad. Todo lo que les presento es basado en evidencias, basado en literatura, pero siempre hay ángulos y eso es algo que hay que tenerlo presente. Ok, ahora sí, y empezamos con los temas que vamos a desarrollar bien rapidito. Vamos a desarrollar 6 temas bien rápido. Primero, la responsabilidad ética de un docente. Tenemos una gran responsabilidad. En nosotros está formar bien a nuestros futuros colegas, ¿no? Y ellos van a curarnos el día que estemos nosotros con alguna dolencia. Luego, hablar de la justicia en la asignación de oportunidades. Yo creo que es un concepto muy importante. Voy a mostrar unos datos que creo que cuestionen y cómo de repente el colegio médico tiene que intervenir y plantear algunas alternativas para hacer las cosas de la manera más adecuada. Todo siempre, algo que mencionaron mis maestros también fue, siempre busca que las cosas puedan ser lo mejor que puedan ser. Siempre las cosas pueden mejorar. Tercero, vamos a hablar de la ética de los contenidos. ¿Cómo diseño contenidos adecuados? Luego vamos a hablar de la ética de los procesos didácticos. Hay toda una ciencia en cómo se debe enseñar y cómo formar mejores docentes médicos. Todos hemos enseñado por imitación. Yo imitaba a mis maestros. Y de hecho hemos tenido maestros extraordinarios. De hecho estamos acá parados porque aprendimos muchas lecciones. Pero todo eso puede ser mejorado. Y finalmente hablar sobre el compromiso ético de los docentes. Estos son 3 libros que les recomiendo a los que les guste la educación. Están en inglés. Parker Palmer es un famoso profesor de college, no es de profesor de medicina, pero tiene un pequeño capítulo que habla sobre la educación de medicina. Y este libro me lo recomendaron mis maestros en el diplomado. Es un libro de la ciencia, del aprendizaje realmente apasionante. Pero acá quiero hablar de un compatriota que lamentablemente falleció. Los que son aliancistas deben de recordarlo muy bien, Constantino Carvalho. Constantino Carvalho es nieto de un gran médico, ¿no? Y Constantino Carvalho Rey fue un gran educador. Y esta frase, y les recomiendo leer a los que les apasione la docencia este libro, yo me lo he leído y lo tengo resaltado, hay frases preciosas, es esta: debemos enseñar con el corazón henchido, apasionados, echando fuego, fascinados con lo que vamos a enseñar. Si realmente queremos enseñar, he visto en el poll que hice que hay gente que vota por altruismo, hay gente que vota que enseña por razones económicas, que también es justo, ¿no? Pero tenemos que hacer las cosas siempre de la mejor manera para llegar. Y un buen maestro enseña, pero un gran maestro inspira. Y la idea es que todos los que me escuchan se motiven a enseñar mejor y a ser mejores maestros. Esto ya lo preguntamos, ¿no? Así que pasamos. Primera parte, y vamos a hablar rápidamente. Son 6 contenidos, pero todos son bien rápidos, así que no se preocupen. Esto es un vuelo panorámico para revisar algunos conceptos importantes. ¿Por qué enseñamos medicina? De hecho, ya hemos visto las respuestas de algunos de los participantes. Podemos regresar, más bien, regresa para mostrarlo de nuevo. Vamos a analizar un poquito las respuestas de los que han votado, ¿no? Altruismo social, 6%, hay idealistas, ¿no? Eso es lo que yo le digo a mi esposa, por ejemplo, ¿no? Mi esposa, yo siempre en mis clases le digo a los alumnos que a quien deben agradecer es a mi esposa,
porque gracias a que ella sigue trabajando y ahorita debe estar manejando el regreso de La Molina a San Isidro, donde vivimos con un tráfico terrible, gracias a ella yo puedo enseñar, porque su ingreso más mi ingreso nos permite llevar una vida bastante razonable y adecuada. Entonces, esa es mi contribución a la sociedad. Se escucha bien, sí, se siente que vibra, ¿no? Hay gente que enseña por motivos económicos. Felizmente nadie de los que está acá presentes es por presión institucional. Hay instituciones que obligan a la gente a enseñar, ¿no? Y la mayoría por vocación y por una cuestión personal. Yo creo que se pueden juntar la uno con la última. Así que es interesante. Regresamos a la siguiente, al PPT. Listo. Entonces, ahora sí. De hecho, cuando uno aprende ética en general, hay la ética filosófica, ¿no? Y uno de los principios éticos importantes es decir la verdad. Yo creo que eso es fundamental, ser honesto, y tenemos que ser honestos con nuestros estudiantes, siempre. Y si me preguntan algo y no sé, mira, qué buena pregunta, no he revisado aún, pero vamos a revisar los dos, a ver quién lee más para mañana. Y es más, a veces estoy tan ocupado que le digo al chico al día siguiente, mire, estuve tan ocupado que no puedo leer, así que tú hoy día me enseñas. Y los chicos se sienten importantes cuando hacen eso. Y eso es importante, crear un ambiente educativo adecuado. Ser fieles a lo que hacemos. La medicina es una vocación. Como yo le digo a todos mis estudiantes, ser médico no me hace mejor persona. La persona que ha traído los alimentos que vamos a compartir o que está limpiando afuera puede ser mejor persona que yo. Pero como médico soy más responsable porque en mis decisiones está la vida de personas, de seres humanos, sea a nivel del paciente individual, sea a nivel de una comunidad cuando hago salud pública, ¿no? Entonces hay que cumplir nuestras promesas y hay que respetar a todas las personas. El respeto es fundamental en educación. Tengo que respetar a todos mis estudiantes, no tratarlos como de repente algunos nos trataron, algunos maestros que enseñaban a la antigua, pero tenemos que crear un ambiente educativo, ciertamente con un poquito de estrés, porque si no también no responden, pero el estrés justo y necesario para que se motiven a querer estudiar, ¿no? Y ser responsables, enseñar a la gente a ser responsables. Y eso es una realidad muy, muy importante. Y ser íntegros. De hecho, el tema de la conferencia de hoy día es ética e integridad. Y podríamos hablar un montón sobre las definiciones. Y acá viene algo importante. Tenemos que ser coherentes. Muchas veces lo que hacemos docencia somos un modelo para nuestros estudiantes. Y ellos van a ver, tratan de ser. Yo incluso puedo decirlo, muchos de mis grandes maestros, Pepe Lucho Calderón, el maestro Carcelén, Andrés Piñeiro, César Delgado Sayán y tantos más que podría mencionar, ¿no? Que realmente sembraron en mí, viendo cómo trataban a los pacientes, o en algunos no era tanto eso, sino cuánta sabiduría y cuánta dedicación a aprender y a hacer bien las cosas con los pacientes. Yo creo que eso es importante, ¿no? Hay que ser coherentes y ser solidarios. Eso es sumamente importante. De hecho, en bioética todos sabemos los 4 principios bioéticos, ¿no? Y acá es interesante, algo que siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Hay 2 principios, como decía Edmund Pellegrino, uno de los grandes bioeticistas americanos de Georgetown, la beneficencia y la no maleficencia son absolutos. Tenemos que hacer el bien enseñando, no debemos hacer daño enseñando. Y se puede hacer daño enseñando cuando se maltrata a un estudiante. Pero la autonomía y la justicia son términos que a veces se pueden contraponer un poquito. Y lo hemos vivido con el COVID. Por la autonomía había gente que no quería usar máscaras, cuando lo justo era que todos usemos máscaras. Y eso hay que educar a nuestros alumnos. Y esto debe aplicarse ciertamente a la docencia. Eso es sumamente importante. Y lo que es la base es que tenemos que ser íntegros. Ahora, hay un valor que es sumamente importante. Y para mí es el valor absoluto, es el valor de la verdad. Ya lo decía Kant, ¿no? Decir la verdad es un deber moral absoluto, ¿no? Y decir la verdad es un imperativo categórico. Y en realidad lo decía Aristóteles en la Ética de las Virtudes, ¿no? Él lo decía que decir la verdad es una expresión de un carácter moral exigente. Y los docentes tenemos que decir la verdad. Tenemos que aceptar una gran verdad en la medicina, que como les voy a mostrar en los siguientes slides, a veces pasa desapercibida. Y ya lo sabía Hipócrates, interesante. Hipócrates, esta famosa frase de Hipócrates, vita brevis ars longa, siempre los que hacen crucigramas siempre viene, ¿no? Así que ya cuando hagan crucigramas se van a acordar. La vida es corta, el arte duradero, está hablando de la medicina, el juicio difícil.
Yo en el curso de odontología que enseño en la Universidad de Piura, les pregunto a los chicos, con la tecnología, ¿ustedes creen que ahora es más fácil la medicina? Y la verdad es que no tanto, porque la tecnología es una herramienta. El que toma las decisiones al final es el médico con el paciente. Y a veces el paciente que no nos hace caso si no hemos sabido explicar bien las cosas. Entonces, Osler también lo decía, la medicina es un arte de probabilidades y una ciencia de incertidumbres. Esa palabrita, acuérdense, incertidumbre. Y este libro de Siddhartha Mukherjee, un egresado de Harvard, dice, la medicina te pide tomar decisiones perfectas, lo que esperan los pacientes, en base a información imperfecta. Y eso es una realidad que tenemos que aceptar. Es más, este artículo del New England que vamos a ver, este es un artículo anterior de Archivos de Medicina Interna, ahora se llama JAMA Internal Medicine. Esto es algo que yo le digo a mis alumnos siempre, cuestionen, no crean todo lo que se les dice. Como me enseñó un maestro mío, trust but verify, o sea, confía pero verifica, ¿no? Y esta definición de ciencia de este artículo la escribe un editorialista del British Medical Journal, invitado a escribir en el JAMA, ¿no? Y dice, la ciencia es un compromiso interminable y progresivo con la incertidumbre y el sesgo. Interesante. Y este artículo que viene del New England, vamos a saltar esto, lo escribió uno de mis maestros en 2 de los cursos que hice, Rick Swarstein, fue quien nos dio varias de las sesiones, las clases, es un intensivista pulmonólogo de Harvard, ¿no? Y este artículo, miren qué interesante el título, Tolerar la incertidumbre, la próxima revolución médica. Está publicado en New England, como pueden ver. Y este artículo que salió hace 3 años, entender y comunicar la incertidumbre para lograr la excelencia diagnóstica. No sé a cuántos de ustedes les han hablado de la incertidumbre en medicina. A mí nunca me enseñaron eso cuando estudiaba medicina y ahora yo lo menciono en diferentes cursos. Hablo siempre porque es una realidad, sobre todo para los clínicos. Yo siempre les digo a mis alumnos, el libro es para el 80% de pacientes, 10 a 20 no lee el libro y hay que tener la mente abierta y hacer las preguntas adecuadas y pensar a veces fuera de la caja para llegar a los diagnósticos. Entonces todos, tanto docentes como nuestros estudiantes, debemos reconocerla y aceptarla y no tener miedo de discutirla, porque eso es algo fundamental y enseñarlo a los pacientes. Yo a veces tengo pacientes que vienen para una segunda, tercera opinión. Y lo primero que le digo al paciente, mire, este es fiebre de origen oscuro, por ejemplo, ¿no? Como infectólogo, cuando uno revisa la literatura, en algunas series hasta 50% no tienen diagnóstico ni lo van a tener. Y tengo que decir la verdad, no sé si llegaré a la respuesta, pero créeme que voy a poner toda mi ciencia, ¿no? Y toda mi humanidad para ayudarte de la mejor manera. Eso es aceptar la incertidumbre, ¿no? Porque es parte importante. Y no solo para el proceso de diagnóstico, en terapéutica hay la famosa regla en infectología del 60-90, en la cual uno sabe que aún siendo resistente, sobre todo en la orina, a veces, sobre todo una fluoroquinolona que logra concentraciones altas en orina, puede lograr el resultado de tratar bien al paciente. Y al revés, así diga sensible, 90% de las veces va a funcionar, pero hay un 10% que no lee el libro y no va a funcionar. Y eso hay que tenerlo presente. Y la incertidumbre pues es una realidad que tenemos que reconocer, tenemos que aprender a manejar, tenemos que comunicar, tenemos que normalizar y tenemos que discutir. Y esto no lo digo yo, todo lo que estoy hablando en realidad viene de evidencias, de investigaciones, ¿no? Y tenemos que aceptar que podemos no saberlo todo, yo no lo sé todo, ¿no? Y más bien me alegra mucho cuando le digo a un chico que revise algo y lo puedo revisar antes que yo y aprendo de él, eso es uno feliz, ¿no? Segundo, el no saber debe justamente ser un estímulo para aprender más. Hay una editorial muy bonita que salió el año 2000 en el British Medical Journal que decía las 3 palabras más importantes en educación médica. I don't know, no lo sé, pero no lo sino no lo sé, que me motiva a querer aprender más, ¿no? Y hay que saber decir no sé, no hay que tener miedo a decir no sé, y hay que discutirlo abiertamente con el resto. Yo creo que eso es sumamente importante. Y ahora sí vamos a votar de nuevo. A ver, ¿no? Sobre la incertidumbre, ¿cuál es su opinión? Para pasar al punto 2. Vamos a esperar que voten un ratito y de vamos a pasar al punto 2. Entonces, mientras van votando, voy comentando. Hemos discutido que es parte de la ética decir la verdad. Y una de las grandes verdades
es que la medicina, sobre todo la medicina clínica, el cirujano no, el cirujano ve un apéndice, hay que sacarla y hay que operar bien al paciente, ¿no? Pero en medicina clínica la incertidumbre realmente es bastante importante. ¿Podemos cambiar al TAP para ver las votaciones? Cambia la otra pregunta, pasa a la siguiente. Listo, a ver cómo han votado. No sé, parece que... Ahí está. Siempre la acepté. No la consideraba. Miren qué interesante, ¿no? Está bien. Tenemos un público oculto. Qué suerte, porque a mí no me enseñaron eso en la escuela de medicina. Eso lo aprendí en el camino, ¿no? Eso es importante. Deben haber bastantes jóvenes en nuestro público. Siguiente, regresamos al PowerPoint. Ok. Entonces acá, para pasar a la segunda etapa, esto es una pregunta reflexiva. No hay que contestarla, simplemente hay que pensar. ¿Qué obligaciones éticas cree que tiene una facultad de medicina hacia sus estudiantes? ¿Qué obligaciones éticas cree que tiene un docente hacia sus estudiantes? Y acá pongo un ejemplo. Un docente acepta enseñar un curso sin tener tiempo de prepararlo adecuadamente. Los estudiantes perciben desorden, ausencia de retroalimentación y evaluaciones incoherentes. ¿Suele conocido? La verdad es que sí, o sea, no podemos negarlo, a veces, felizmente a veces, no siempre, ¿no? ¿Esto es una forma de negligencia docente? ¿No? Hay que pensar bastante. Pasamos al punto 2, justicia en la asignación de oportunidades. Es un punto bien interesante. La ética e integridad en medicina, lo ideal pues es de que hay que entender bien las cosas, hay que definir lo que es y de acuerdo a la ética plantear cómo debería ser. La ética debe guiarnos en que queremos pues beneficencia, queremos justicia, hay que respetar la autonomía también y no hacer daño a nadie. Pero lo ideal es buscar las cosas como deberían ser. Y la pregunta es, como dije al inicio, ¿cómo mejoramos? ¿Y qué vamos a hacer al final? ¿Cuál va a ser la acción después de escuchar esta charla motivadora? Porque eso es lo que pretendo a través de esta charla. ¿Qué pretende la educación en general? ¿Cuáles son los objetivos de la educación? El objetivo final pues es transferencia de conocimientos, pero para que eso se traduzca en la capacidad de un alumno para primero ver bien los contextos y en ese contexto aplicarlo y poder tomar decisiones. De hecho, uno puede aprender a tratar una neumonía, como les enseño a los chicos en Tropicales en Cayetano, hay una dinámica muy bonita que hacemos. A cada alumno le doy un antibiótico y le digo, ok, tú crea un escenario donde tu antibiótico es el mejor. Los chicos se quedan pensando y es un ejercicio de creación. Vamos a hablar de eso en un momentito. ¿Por qué? Porque si le digo vancomicina, obviamente tiene que ser para tratar un MRSA, ¿no? Pero si es endovenoso, tiene que ser para tratar una infección severa, porque si no podría usar otro antibiótico. Entonces uno tiene que crear escenarios y eso implica usar el conocimiento previo que tengo. A veces le digo, a otro le digo, por ejemplo, cefazolina, ¿ok? Y a otro le digo oxacilina, ¿no? Obviamente, cefazolina no vas a usar ninguno de los dos en un alérgico severo con anafilaxis a beta-lactámicos, pero una reacción alérgica leve podrías usar una cefalosporina de primera en vez de una oxacilina, ¿no? Y así dependiendo, el más barato ¿cuál es? Oxacilina, un paciente de escasos recursos, y así el alumno tiene que pensar y decidir y crear, aplicar a nuevos escenarios. La idea se trata de facilitar el aprendizaje, y acá viene lo interesante, como recordándoles los dominios del aprendizaje son 3, el dominio cognitivo, el dominio de las habilidades y el dominio afectivo. El afectivo es el más difícil de cambiar, de transformar. Y eso es lo que debemos intentar, facilitar que nuestros estudiantes mejoren, ¿no? Y desde el punto de vista de la integridad y la ética, queremos que los chicos sepan aplicar todo lo que van aprendiendo a diferentes contextos y situaciones. De hecho, uno puede saber mucho, pero a la hora de estar frente a una situación tiene que valorar y poner peso a diferentes situaciones. Mi paciente no tiene endovenoso y tengo que darle endovenoso, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y buscar información. Y que haya sensibilidad ética. Esto es interesante, esto es de los escoceses, del grupo de Dundee, ¿no? Se trata de hacer lo correcto, ¿no? Tener buenas destrezas clínicas, investigar, manejar bien los pacientes, etcétera. También se trata de hacer las cosas bien, pero sobre todo que la persona correcta esté logrando todo lo que hemos mostrado.
Ahora les voy a mostrar una tabla muy interesante que tiene que ver con esto. Estos son los ingresantes, el número de ingresantes de algunas universidades del IME. He sacado los datos de las páginas de las universidades. No estoy poniendo para respetar la privacidad de las universidades, ¿no? De algunas. Pero miren, sorpréndanse. Hay una universidad que tuvo 2.082 cachimbos el año pasado. Otra que ha tenido este año 843. Otra que ha tenido 479, 300. San Marcos, comunicación personal con alguien de la facultad, ¿no? Cayetano, quería llamar a Félix Medina y preguntarle, que es amigo, pero he estado tan ocupado que no me dio tiempo, al final busqué otra referencia, pero son 220. La Universidad de Piura, 150. Harvard, ¿quién da más? 165. Y acá viene una pregunta sumamente interesante, ¿no? Ahí está la fuente, o sea, todo esto es de buenas fuentes, ¿no? ¿Es posible lograr una formación justa con tantos estudiantes por año? Es una pregunta ética. En todo caso, se podría cambiar la pregunta, ¿no? Y es cierto, dentro del derecho a la autonomía, cada universidad es libre de abrir sus puertas a cuantos quiera, pero probablemente están pensando en algo estructural y en algo económico, pero la pregunta ética es, ¿qué es lo transparente y lo correcto? Esos 2.000 alumnos o esos 900 alumnos, ¿van a tener campo clínico o va a haber un sistema piramidal? Y si va a haber un sistema piramidal, lo correcto es que eso se informe, ¿no? Entonces es ético matricular más estudiantes de los que se puede formar adecuadamente, y si no, hay que decirlo, decir la verdad. Es decir, el sistema es piramidal. Eso es lo ético. Entonces, si yo soy padre de familia y te digo, mira, sí, vas a ingresar a esa universidad, pero es piramidal, ¿no? Y tú no eres muy estudioso, de repente mejora este sitio que no es piramidal y hay que ver. Todo eso son decisiones éticas, es cierto, hay que respetar la autonomía de cada universidad. Me van a querer matar algunos de ciertas universidades, ¿no? Pero es la verdad y tenemos que decirla. ¿Es ético aceptar más estudiantes de los que puede incluir después en rotaciones hospitalarias? Si está bien explicadas las reglas, yo creo que sí, pero que las reglas estén bien explicadas. Este es un ejemplo para reflexionar. El servicio de infectología acepta 15 estudiantes para una rotación, pero solo 4 pueden ver los casos complejos, el resto hace observación pasiva. ¿Hay un daño formativo ahí? Y eso también es algo que uno tiene que hacer de manera ética. Y ahora viene el contenido educativo. ¿Enseñamos lo que el estudiante necesita? Esa es una pregunta muy interesante, porque yo lo veo en muchas universidades. Por ahí hay el profesor que se cree dueño del curso y enseña lo que se le antoja, y toma en el examen lo que se le antoja también. ¿Es lo que debe saber un médico general? ¿Estoy formando un médico general o un especialista? Y de hecho este libro es muy bonito, lo tengo, el desarrollo curricular de Kern, lo usan en Hopkins, lo usan en Harvard, ¿no? Y esto se aplica no solamente a cursos, se aplica también a clases. O sea, yo podría desarrollar esto para una clase, una sesión académica, una actividad de simulación, lo que fuera. Hay que identificar el problema que quiero resolver, evaluar qué necesidades hay para mi estudiante y qué más hay, definir metas y objetivos, escoger la mejor estrategia educativa, implementarlo, ¿no? Y ver si funcionó, si no funcionó. De hecho, hay que ver qué problema. Voy a dar una clase sobre VIH, tengo que saber qué es lo que quiero que un médico general debe saber sobre VIH, qué es lo que se hace ahorita y qué cosa es lo que debería saber, ¿no? En cuanto a las necesidades específicas, tanto de mis alumnos, como lo que no se habla mucho, pero ahora está cobrando más importancia, que es el ambiente educativo. ¿El ambiente educativo es el adecuado? Luego en metas, las metas deben ser amplias y los objetivos son específicos. Ahí vamos a hablar de lo del SMART que mencionamos hace un rato. Y las estrategias, ahora se habla mucho de que el contenido debe seguir a los objetivos, y lo otro es que las estrategias deben ser activas, la metodología tiene que ser activa.
Ahorita, por ejemplo, la actividad en esta sesión es usar los sistemas de votación. Y luego, ¿cómo lo implemento? Tengo los recursos, tengo el apoyo de la facultad, tengo los profesores, qué barreras hay, y luego evaluar el programa y a los alumnos, por supuesto. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se desea lograr? ¿Cómo se va a enseñar? ¿Cómo se va a hacer? Y si se logró o no. Y todo esto es un círculo porque se va mejorando continuamente. Y toda persona que dirige cursos debería conocer esto. Y es sumamente importante. Y lo otro, ¿cómo defino mis objetivos? Es fundamental. Y el acrónimo es en inglés SMART, pero tengo que definir metas y objetivos que sean específicos, en inglés specific, medibles, algo que pueda medir, alcanzables, relevantes, y eso pasa mucho, que se enseñan cosas pues esotéricas, ¿no? A veces hay cursos pues que enseñan cosas o muy anticuadas o tan avanzadas, pero no para un médico general. Y eso hay que tenerlo presente y a tiempo, definir los tiempos. Es decir, qué quieren hacer en el curso o en la clase, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en todas mis clases trato de incluir un slide que les muestra a los alumnos cuáles son mis objetivos. ¿Qué es lo que he hecho en el primer slide? ¿No? Sumamente importante. Y esto es fundamental, enseñar lo pertinente y lo relevante. Si uso esos criterios, es más, a veces yo diseño mis objetivos y luego le pregunto a la inteligencia artificial, ¿están bien diseñados de acuerdo a esto? Y me corrige, no, acá te falta esto o esto lo puedes mejorar. La inteligencia artificial yo creo que no nos va a reemplazar, pero es un excelente copiloto, por lo menos ahora en el año 25. Más adelante hay que ver qué pasa. Nunca digas nunca, nunca digas siempre, me enseñó alguien, ¿no? Y de hecho, se pueden enseñar a veces contenidos antiguos, ¿no? Hay los famosos competencias, ¿no? Del ACME, que son estas 6, ¿no? Y de hecho hay temas claves, ¿no? Siempre tenemos que definir el objetivo y en función a eso diseñar mis contenidos y en función a eso diseñar mi evaluación. Todo tiene que estar concatenado. Si no enlazo los 3, van a haber problemas. Voy a hacer malas evaluaciones, voy a hacer malas clases y todo tiene que estar concatenado y usar los criterios SMART famosos, ¿no? Para definir contenidos, etc. Estas son las competencias de Harvard, rapidito lo voy a pasar. Ellos hablan que hay que haber conocimiento, cuidado del paciente, habilidades, pensamiento crítico, importantísimo, profesionalismo, y a cada uno tiene una serie de ítems, subítems que ellos buscan perseguir. Y si uno los lee, esto es simplemente un compartir rápido, ¿no? Son cosas que no son tampoco inalcanzables. Lo que se necesita es voluntad. Obviamente ellos tienen presupuesto para investigar y mueven un montón de dinero, pero soñar es gratis, como siempre le digo a mi señora, ¿no? Y mientras no empecemos a mover las cosas, no vamos a cambiarlas. Tenemos que tener una mentalidad de cambio y de evolución. Y de hecho, tradicionalmente a mí me enseñaron a la antigua. A mí me enseñaron una enseñanza centrada en el docente, cuando lo moderno es enseñanza centrada en el aprendizaje. Y el docente, pues, es el transmisor de conocimientos. De hecho, hay circunstancias especiales donde esto todavía se debe hacer, por si acaso, no es que sea malo, y lo vamos a hablar al final, ventajas, ¿no? Pero en la educación moderna, en muchas situaciones, el docente es un facilitador, es un guía. El rol del estudiante está sentado escuchando la ponencia, ¿no? Mientras en la centrada en el aprendizaje va a participar. De hecho, acá con los sistemas de votación los estoy haciendo participar. Ahorita va a haber otra votación. Método principal, clases magistrales, exposición, aprendizaje activo, colaborativo basado en problemas. Evaluación, pruebas sumativas, pasas o no pasas. Evaluación formativa, discutir los exámenes con los alumnos. Yo en todos los exámenes que hago, discuto el examen y todas las respuestas con los alumnos. ¿Por qué esta sí, por qué esta no? ¿Más trabajo? Sí, por supuesto que sí. A veces en algunas universidades ni siquiera valorado, pues lo hago en mi tiempo adicional, pero es algo que es necesario. Si queremos que nuestros estudiantes aprendan, tienen que haber evaluaciones formativas donde damos retroalimentación. El objetivo es transmitir información en la centrada en el docente y al otro desarrollar competencias, desarrollar habilidades, hacer que piensen, que razonen, que se entusiasmen. Y las ventajas, ciertamente, ahorita estoy haciendo un poco de las dos, ¿no? Porque transmitimos información estructurada o complejo que nadie más conoce, eso sí lo hacemos con un montón de gente también, cuando hay grupos grandes o cuando hay habilidades de autorregulación,
Pero lo otro se ha visto que mejora la retención, desarrolla más habilidades superiores, hay toda una serie de ventajas que se adquieren. Y algunas preguntas reflexivas. ¿Es ético enseñar contenidos que no siguen objetivos definidos ni se relacionan con la práctica clínica? ¿Es ético evaluar lo que no se ha enseñado explícitamente? ¿Es ético evaluar contenidos irrelevantes para un médico general? Recordemos, de hecho, para el 20 yo siempre pongo preguntas que les digo, va a haber 2 preguntas de las 40 para el 20. Esas sí son un poco rebuscaditas, pero se las he comentado por ahí. Si no le prestaron atención, ni modo, ¿no? Y esto es una realidad, este caso para reflexionar. Un curso de patología para alumnos de 3er año que se centre en evaluar conceptos adecuados para un residente de patología, ¿no? Y los estudiantes se quejan de irrelevancia y confusión que crean los contenidos y cómo estos interfieren en su curso de semio. ¿Qué es más importante para un alumno? ¿Saber examinar bien un paciente o reconocer todas las características de una lámina patológica? ¿En el serum van a tener microscopio para chequear la patología? No, pero sí tienen que saber y hacer un diagnóstico clínico de un buen derrame pleural que tienen que después drenar. Y ahora sí, una nueva votación. Pues primero cambia para que puedan activar la respuesta. Cambia la otra, por favor. Haz al tap. No, cambia, sí, cámbiala, listo. Y ahora regresa para que puedan votar. Aunque ya creo que pueden votar directo, sí. Yo desde el 2013 uso sistemas de votación en mi enseñanza. Justo fui a un taller en un congreso en Estados Unidos y me enseñaron a usar Socrative y Poll Everywhere, que son las que en realidad más uso. Mentimeter recién estoy empezando a usar, que también me parece muy buena. Ahora sí cambia para ver los votos. Ah, su interesante, ¿no? Miren qué lindo, ¿no? Hay 3 personas que han usado los criterios SMART, 4 no los conocían, 6 les gustaría aprender más, ¿no? Y una persona ha oído hablar de ellos, pero no los ha usado. Yo creo que es algo importante, es muy importante. Volvamos a la presentación. Y ahora pasamos al punto siguiente, que es el 4. Siguiente, por favor. O sea, listo, yo paso. Y ahora el punto 4. Estamos bien de tiempo, estos son más rápidos. En realidad este es muy interesante. Procesos didácticos y profundidad, ¿no? Esto nos lo comentaron en el diplomado, me acuerdo, el decano de Harvard nos comentó esto en una conferencia que dio y citó a David Sackett. Yo, como soy afanoso, busqué el artículo y lo encontré. David Sackett, que es el padre de la medicina basada en la evidencia, dice que la herramienta terapéutica más poderosa que uno tiene es su personalidad. Pero también enseña algo muy importante. La mitad de lo que aprendas en la escuela de medicina será incorrecto o fuera de uso dentro de los 5 años después de tu graduación. Y el desafío es saber qué mitad. Y para eso hay que enseñar a la gente a que piense, a que razone, ¿no? Cómo aprender por uno mismo. Y eso es fundamental. Y de hecho, cuando aprendemos, se ha establecido este concepto tan importante, estos criterios de Bloom, que después han sido modificados por Anderson y Crowell, ¿no? Lo más básico cuando uno enseña es que los alumnos pues se llenen de conocimiento. Y eso implica memoria, recordar. Luego viene la comprensión, entender. Pero estos 2 son los niveles más superficiales. Luego vienen conceptos de alto nivel, es decir, que los alumnos sean capaces de aplicar el conocimiento, es decir, usar esa información previa en situaciones nuevas, que puedan analizar, que puedan evaluar, ¿no? Y al final lo más difícil, que puedan crear. Y cuando uno crea, realmente uno aprende las cosas mejor. Y yo decidí hacer un trabajito de investigación muy interesante. De hecho, la meta es enseñar a aprender para toda la vida. En realidad somos eternos, los docentes tenemos que ser eternos estudiantes. Y esto es lo que el ENAM, usando inteligencia artificial, analicé las 180 preguntas del ENAM del 2023, me dio el trabajo. Bueno, la inteligencia artificial hizo el trabajo de fondo, yo di la idea, mira, quiero lograr esto, muéstrame. Y el 72% de preguntas del ENAM del 2023 fueron preguntas de memoria. El 21% de comprensión y de análisis, aplicación, evaluación, poquísimo. En la clínica angloamericana yo estoy a cargo de los internos, yo tomo el examen de ingreso a los internos, tenemos primeros puestos de la UPC, de la Científica, Cayetano y la de Piura, y el examen todos me dicen al final, en una encuesta que hago,
Nunca hemos tenido un examen así. Todas las preguntas son de análisis, evaluación y aplicación. Es decir, tienen que aplicar lo que se supone que deben haber aprendido. Es más, el examen escrito después pasa a un oral donde discutimos sus respuestas y vemos si le subimos algunos puntitos o si más bien bajamos algunos porque jugaron con el azar, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? La taxonomía de Bloom es algo que todo docente que dirige cursos de medicina tiene que conocer. O sea, ¿vamos a formar a nuestros estudiantes para recordar o para razonar? La idea es que aprendan a razonar, ¿no? Porque si formamos niveles bajos, se van a olvidar un montón de cosas. Y es importante enseñarlos. Y es importante que si solo nos enfatizamos el recuerdo, todo va a ser superficial. Y eso está demostrado, las evidencias lo demuestran, que lo ideal, ¿no?, es que aprendan con los niveles más altos de la taxonomía de Bloom. Y lo otro es que razonamiento clínico es un tema que todos lo hacemos, todos razonamos para llegar a un diagnóstico, pero ahora resulta que hay una ciencia detrás de eso, con un montón de conceptos que mucha gente no maneja, ¿no? Y eso también se debería enseñar. De hecho, voy a mostrarles los artículos que hablan de eso rapidito. Y formaron esos estudiantes en humanidades. Pepe Lucho Calderón, mi gran maestro, que nos compartimos a Pepe Lucho con la doctora Sonia cuando yo era externo y era R1, ¿no? Él dice que algo que puede sonar un poco revolucionario, yo creo que no va a pasar lamentablemente, que debería durar la carrera de medicina 8 años, 6 meses más de clínica y 6 meses más de humanidades. Y es que las humanidades son importantes para formarnos también como personas. Y nosotros interactuamos, cada paciente es un ser humano, y si sabemos llegar a ellos de una manera íntegra, eso se logra mejor cuando llevamos cursos de humanidades. Como decía Edmond Pellegrino, la medicina es la más humana de la ciencia y la más científica de las humanidades. Miren, esta fue una encuesta que hicieron el doctor Renzi con un grupo de investigadores de diferentes sitios, él está en Tufts, en Boston, ¿no?, evaluando en universidades americanas, o sea, la encuesta fue a jefes de departamento, entre 85 y 84 personas respondieron, decanos de facultades. Y por ejemplo hay un concepto interesante, los sesgos cognitivos, ¿no? Y solamente 13 de las 85 universidades manejaban bien lo que es un sesgo cognitivo, ¿no? La teoría del procesamiento dual. No sé quiénes ustedes han oído hablar de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman fue un premio Nobel de Economía que curiosamente no era economista, era psicólogo. Escribió un libro muy famoso, 2 libros muy bonitos, yo tengo los 2 muy interesantes, ¿no? Think Fast, Think Slow, piensa rápido, piensa despacio, donde habla justamente de que los seres humanos pensamos de 2 maneras. O somos intuitivos o somos analíticos, ¿no? Y los 2 tienen un rol en el razonamiento diagnóstico, ¿no? Y son conceptos que cuando miramos cuántos lo dominan, ¿no? Una universidad lo enseñaba de manera excelente, 5 de manera buena, y la gran mayoría o regular o pobre. Y eso fuera, ¿no? Yo enseño esto en la de Piura, sí hago varias clases sobre el tema, y en Cayetano hay una clase, me regala un sábado para que desarrolle esto con los estudiantes en el curso de tropicales. Y miren lo que se dice ahora, el razonamiento clínico como una competencia fundamental. Eso es lo ético, eso es lo correcto, ¿no? Y este es un artículo muy famoso, se lo recomiendo a todos, de Judith Bowen, ¿no? Sobre cómo hacemos un diagnóstico. Hay que tener buena base de conocimiento, hay que tener experiencia, se gana con los años, y definir bien los contextos y adquirir datos, una buena historia, un buen examen físico, para luego hacer algo que se llama representación del problema y en función de eso generar hipótesis diagnósticas y buscar más información si es necesario y al final llegar a un diagnóstico. Vamos a pasar esto rápido por el tiempo porque es lo mismo explicado en texto, ¿no? Y es una ciencia el razonamiento clínico. Todos estos libros, como me entusiasma el tema, o sea, si algo que me entusiasma es la docencia, número 1, número 2, el razonamiento clínico, y número 3, las humanidades. Todos estos libros los tengo y son extraordinarios. Hay un montón de literatura y esto tiene que enseñarse a los estudiantes de medicina. No sé quiénes me escuchan, si hay algún profesor interesado en alguna universidad que no sea ni Cayetano ni la de Piura, no, por favor, los invito a comunicarse conmigo. Al final voy a poner mi email para hacer un trabajo en conjunto y ver cómo exploramos mejor esto, qué tanto se enseña y cómo se debería enseñar.
Y acá viene una pregunta interesante. ¿Cuál cree que es el rol de las humanidades? Regresa, cambia a la pregunta para poder votar, para poder avanzar la pregunta, porque si no, no pueden votar en la anterior. Por favor, cambia al Mentimeter. Alt-Tab. Alt-Tab, ¿me escuchas? No lo has activado todavía, por favor. ¿Ha salido? Todavía está activa la anterior. Ahorita cambia. Alt-Tab. Ahí está. Cambia a la siguiente, No. Regresa y ahí cambia al siguiente slide. Listo. ¿Cuál cree que es el rol de las humanidades en la formación del médico? Ahora sí cambia, un rol fundamental, bien. Pon el QR, cambia al otro para votar con el QR. Listo. Espero no estar aburriéndolos. El tema es apasionante, a mí me apasiona y podría hablar más de solamente de cada tema, podría hablar 1 hora, creo, más. Ahora sí, regresamos. No, a la anterior, te moviste mucho. Ahí, listo. Interesante, me encanta. 14 están a favor de que es fundamental. Siguiente. Ahora sí regresa a la... Listo. No. Ahí, no, la otra, la verdadera. No, es la del QR. Esa, perfecto. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha estudiado esto. Y no solamente para medicina, sino también para otras ciencias, matemáticas, ingeniería, ¿no? Y plantean que deben integrarse las artes y las humanidades con la formación de los científicos, aunque no les guste, ¿no? Uno piensa más críticamente, uno aprende de manera más profunda, domina mejor los contenidos, resoluciona problemas mejor, aprende a trabajar en equipo y hay mejores habilidades de comunicación y hay un mejor razonamiento visoespacial mejorado y disfrute del aprendizaje. ¿Cuál es la recomendación? Acá está la de medicina, ¿no? La evidencia disponible, es lo que dice el texto, traducido al castellano, es suficiente para instar al apoyo y la evaluación de cursos y programas que integren las artes y las humanidades con la medicina. Y tiene razón, este es un documento del ACME, de la ASPEFAM americana, donde dice que las humanidades tienen un rol fundamental. Es más, este año por fin, después de muchos años de intentarlo, en Cayetano me han dejado dictar un curso de humanidades y acá ven una sesión que hice con los chicos, en la cual vimos obras de arte. Acá ya estamos en la fase de trabajo grupal. Fue una experiencia increíble. Voy a publicar un paper de eso probablemente porque las encuestas que les he hecho a los chicos, los resultados realmente son, y también lo quiero hacer en la de Piura, así que eso está por descontado. Entonces ahora viene la pregunta reflexiva. ¿Es ético enseñar enfatizando solo los niveles bajos de la taxonomía de Bloom? ¿Cuáles son las consecuencias éticas, ¿no?, de formar sin razonamiento clínico estructurado? Perdón. ¿Cuántos cursos de humanidades se dictan en las facultades de medicina? Yo sé que en algunas, fuera de bioética, nada. Y la pregunta, ¿no? Un docente repite todos los años las mismas clases magistrales centradas en definiciones. Los alumnos no saben priorizar ni construir esquemas diagnósticos. Curso de humanidades en una universidad donde los estudiantes aprenden la diferencia entre ver, mirar y observar. Lo acabo de hacer en Cayetano hace 2 semanas, usando obras de arte. En semiología, en la de Piura también hago. Hay una sesión, un taller especial de habilidades donde les muestro diferentes obras de arte y empalmo lo que es razonamiento clínico con observación del arte. Y es una sesión muy bonita con una rúbrica. Y la formación del docente como una obligación moral. Ya estamos acabando. Me dijeron 50 minutos, o creo que me va a pasar unos minutitos, pero... El docente no nace. De hecho, hay gente que es más apasionada. Yo en mis raíces, mis 2 abuelos maternos eran docentes. Mi abuelo materno fue director del Colegio Nacional de Ciencias en el Cusco por como 20 años. Mi abuela materna fue directora de Francisco de Borja. Los que son cusqueños deben conocer los dos, ¿no? Mi padre era profesor universitario, profesor principal en la agraria y le apasionaba enseñar y además hacía teatro, por eso yo he heredado un poco el teatro, ¿no? Pero uno piensa que sabe enseñar y se lo acabo de confesar al inicio. Yo pensé que sabía enseñar hasta que hice mi diplomado. Y ahí me di cuenta que había tanto por desarrollar, tanto por aprender, tanto por compartir con los estudiantes. La ignorancia pedagógica es una barrera ética.
Y debe ser una competencia el que seamos buenos docentes, es decir, la mayoría no nos hemos formado en pedagogía. Yo hasta hace 3 años, bueno, sí, había llevado cursos, un montón de cursos, la verdad, porque siempre he sido muy entusiasta, pero no, digamos, el hacer mi diplomado me hizo ver la luz. O sea, dije, wow, es más, lo que me daban las conferencias era el mismo que escribía el capítulo del libro que había leído alguna vez, pero lo veía de una parte limitada. Cuando te lo explica el que ha escrito el capítulo, te abre la mente de una manera increíble, ¿no? Y el conocimiento es importante, hay que saber diseñar nuestras actividades educativas, saber evaluar bien, saber dar feedback. Es fundamental, ¿no? Y un educador debe ser un modelo para sus estudiantes. Yo creo que eso es fundamental. Este es un artículo que acaba de salir publicado calientito hace un año, junio del 2024, donde en realidad el detalle no me interesa, pero las palabras clave son las que vienen en un ratito. Si se dan cuenta, les hablé al comienzo de cómo el hacer que todo aparezca de a pocos hace que uno aprenda. Pero el resumen es este. Para un docente tenemos que tener formación continua. Esencial. Luego, tiene que haber formación en la ciencia. Bueno, formación continua implica estar al día con mi tema de lo que enseño, ¿no? Pero también formación en la ciencia del aprendizaje. Saber cómo enseño mejor. Bienestar y entorno de aprendizaje adecuado. Yo, por ejemplo, cuando hago prácticas en Cayetano, me han autorizado a hacer sesiones virtuales. Y las hago tan dinámicas y han sido tan bien evaluadas que me han dejado seguirlas haciendo después de la pandemia. Primera regla, le digo a los chicos. Chicos, cámara encendida. Grupos de 5 o 6 alumnos. Luego, la segunda regla es, acá pueden equivocarse. Acá siéntanse libres de no saber. Porque lo bueno es que si me preguntan algo y yo no sé, también se los voy a decir que no sé. Y segundo, si sé algo, se los voy a enseñar. Pero solamente puedo enseñarles lo que ustedes me confíen de que no saben, ¿no? Entonces, es un equipo, todos vamos a aprender juntos. Y una práctica, me pasó algo muy bonito. Una de las alumnas al final de la práctica me dice, doctor, ¿puede usted creer que en 5 años de estudiar en la universidad, primera vez que me siento libre de dar mi opinión en todo? Porque los profesores a veces asustamos al alumno y el alumno pues no quiere meter la pata y no quiere hablar. Y lo que hay que es generar un ambiente de aprendizaje que sea entretenido, que sea rete también, porque hay que retarlos un poquito, pero todo con mucha humanidad, ¿no? Y integrar bien con el resto y respetar a todos, ¿no? Y liderar mejoras y el cambio. Preguntas reflexivas. ¿Es ético enseñar sin conocer los elementos básicos de educación médica? ¿Debería exigirse formación básica en educación médica para ser docente universitario? Se nos pide maestrías. La maestría es para investigar. Yo cuando me entrenaba en Estados Unidos, vino un premio Nobel a darnos una conferencia. El hombre fue el más aburrido del mundo, no sabía enseñar, ¿no? A los 15 minutos todos nos mirábamos a quién lo sacaba, ¿no? Para irnos. Entonces la docencia es un arte también, es una ciencia también. Un especialista brillante dicta clases sin conocer estrategias de enseñanza adecuada, retroalimentación y criterios de evaluación. Los estudiantes lo admiran, pero no integran conocimientos. Y ahora sí, la última parte, es la más corta en realidad. Compromiso ético del médico educador. Principios fundamentales. Lo primero, abrazar la ciencia del aprendizaje y la ciencia que vamos a enseñar, y enseñarla con pasión, ¿no? Y esto los alumnos se dan cuenta. Los alumnos se dan cuenta cuando tienen un profesor entusiasta que los motiva a estar pendientes, y cuando tiene uno que está haciendo copy-paste del capítulo del libro y ¿para qué estoy acá? Mejor lo leo en mi casa. Demostrar integridad, minuciosidad y a la vez, así sí puedo exigir a mis alumnos. Sin abuso. Ser un modelo de honestidad, integridad, amabilidad, justicia, equidad y respeto hacia los demás. Estar disponible. Mis alumnos saben que estoy disponible para ellos. Inculcar en los estudiantes la apreciación de la importancia de la variabilidad individual. Todos somos diferentes. Yo no puedo pretender que él sepa lo mismo que el otro, que él interprete las cosas tan rápido como el otro. Y darme cuenta de esos detalles para ayudar un poco más y conversar, dar retroalimentación. Y fomentar un entorno de aprendizaje positivo, donde respetemos la diversidad, seamos respetuosos, inclusivos y formemos un grupo. Y desarrollar a la próxima generación. Ellos van a ser los profesores del mañana. Y buscar siempre la excelencia, ¿no? Y usar bien los recursos y ayudar a los estudiantes a que comprendan que el trabajo de equipo es esencial, ¿no? Y demostrar que todo lo que queremos es crear un mundo mejor, una mejor sociedad.
Hay muchas enfermedades que vamos a tratar directamente y otras que podemos prevenir. Algunas ideas finales. Hemos revisado diferentes situaciones presentes en la práctica docente que necesitan cambios. Hemos tocado diferentes temas. Miren ustedes qué pueden cambiar. Hemos hablado de los objetivos SMART. Investiguen, lean. Yo tengo referencias, tengo un artículo, el artículo está gratis en internet, así que después le puedo pasar a Sonia el link, ¿no? Un artículo muy bonito de cómo desarrollar objetivos educativos. Las actividades de evaluación tienen que ir de acuerdo a la taxonomía de Bloom y trabajar a los niveles altos. No quedarnos en la memoria y el entendimiento, sino buscar que los chicos aprendan a aplicar, analizar, evaluar y, si es posible, crear. Y formarnos todos como docentes, fundamental. Y tener la mentalidad de siempre aprender cosas nuevas. Hay una frase muy bonita de Mahatma Gandhi, que siempre la cito a mis estudiantes, que dice: vive cada día como si fuese el último, pero aprende como si fueses a vivir para siempre. Y aprender en nuestro campo de expertise y aprender a enseñar mejor, ¿no? Y evaluar el clima docente para que se den mejores realidades. Enseñar es un acto ético, como me dijo un amigo sacerdote, enseñar puede ser un acto de amor también. Enseñar con integridad, forma médicos con conciencia, y esto es importante, esto me lo enseñó uno de los profesores en el diplomado, dijo: el médico y el estudiante deben comprometerse y vivir las 5 Cs. Interesante me pareció eso. O sea, la C de compromiso, esa es la sexta en realidad. ¿Y cuál es el compromiso? Ser curiosos y motivar esa curiosidad de nuestros estudiantes, tener pensamiento crítico, ser creativos y, saliendo de nosotros, aprender a comunicarnos y aprender a cooperar. Y eso es importante en todo ser humano, no solo en un estudiante de medicina. Y ahora sí, vamos a hacer la última votación. A ver, pasamos al TAP. Pero primero tienes que cambiar el cambia, avanza, si es la última, porque esta es para que escriban una palabra. Ahora sí. Vamos a ver qué impresión tienen. Con una palabra, ¿qué les ha parecido? Si no, regresa al otro, porque es muy chiquita, a la otra para que se vea más grande. Eso mismo. A ver, vamos a ver qué motivado en ustedes, qué despertado en ustedes. Los que están viéndome en pantalla también, por favor, voten si pueden. Una palabra, ¿qué les pareció esto? Motivador, aburrido. Hay de todo, se acepta. Además es anónimo, así que ustedes escriben ahí lo que piensan. Sí. ¿Qué palabra? Introduzcan una palabra. A ver, pon la pantalla de Mentimeter, esa es la última. Un despertar para docente, didáctico, gracias, interesante, estimulante, increíble, wow. Está bonito. Bueno, se trata de eso, de despertar, ¿no? A todos ser mejores docentes. Así que pasa a la siguiente. Regresamos al otro. ¿Qué compromisos éticos desean llevarse? Es una pregunta que les hago. Ser íntegros y comprometidos con la docencia. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar todos de ser. Acá están mis alumnos de la Lepira dando examen de deontología. Y de hecho, recuerden la frase de Constantino Carvalho: debemos enseñar con el corazón henchido, apasionados, echando fuego, fascinados con lo que vamos a enseñar. Y a esto le agrego una frase de César Vallejo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Valdés por su excelente exposición, que nos deja importantes elementos para el análisis y reflexión. Los invitamos a todos los panelistas y el ponente para comenzar con la ronda de preguntas. Voy a presentar al doctor Gustavo Franco Paredes, quien es jefe de sección de Ciencias Sociales y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titular de la Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico del Colegio Médico del Perú. A la doctora Sonia Iracochea, quien es médico internista, docente universitaria, que tiene un doctorado en Humanidades en la Universidad de Piura
y es la titular de la Secretaría de Formación Ética y Deontológica del Colegio Médico del Perú. Abro la mesa para que puedan expresar sus opiniones. Sí, muchas gracias, doctora Villagaray. Hemos escuchado una muy interesante conferencia. Creo que coincido plenamente con que ha sido inspiradora y motivadora. No puedo mostrar más que mi complacencia con los contenidos vertidos el día de hoy por el doctor Valdés, porque efectivamente la educación médica y la ética y la integridad para formar buenos profesionales y mejores personas requiere un conocimiento que no es empírico ni tampoco simplemente repetitivo de aprendizajes de antaño, que tenían la ventaja de contar con personas inspiradoras, que tenían menos recursos tecnológicos que en la actualidad y que hacían un alarde de su sapiencia, de su conocimiento, como bien dijo el doctor, en algunos casos con un entronque muy humanista y en algunos otros casos seguramente con un poco menos de humildad, pero que de todas maneras permitían que los médicos nos formásemos en esa enseñanza antigua. Pero de un tiempo a esta parte, la educación médica requiere un conocimiento fundamentado, requiere una inducción y una capacitación de los docentes para hacer una educación médica en consonancia con los avances pedagógicos, educativos, de las ciencias cognitivas, que son las que permiten fijar aprendizajes relevantes en los estudiantes. Y creo que en eso el sistema educativo tiene varios años intentando modificarse, en algunos casos con más éxito que en otros. La existencia de unidades pedagógicas, de unidades de educación médica en las facultades de medicina es casi una situación poco prevalente. No hay esos expertices dentro de la facultad que yo tengo, que es una facultad tradicional. Hay una unidad de innovación educativa que genera básicamente uso de recursos tecnológicos para la enseñanza. Pero lo más importante es, digamos, la estructuración de los currículos, la elaboración de los sílabos, la fijación de las competencias o los objetivos y el alineamiento de los sistemas de evaluación a eso, y eso es una gran carencia. Eso es una gran carencia en todo el sistema de formación médica de las universidades en el país. Y lo que ha dicho el doctor Valdés con su experiencia, recoge algo que ya en otros países desde los años 90 por lo menos, ya se venían trabajando unidades de educación médica. Y por eso la presencia de diplomados y de esquemas de formación rigurosos. Hay maestrías y hay doctorados en educación médica. Pero en nuestro país eso es súper extraño. Hay maestrías en educación superior, en investigación, pero no en educación médica específicamente. Yo creo que eso es una demanda específica, quizá abrir un diplomado en función de ello, porque es fundamental, ¿no? El aprendizaje actual, como se ha mostrado claramente, requiere un trabajo que es sistemático, que se tiene que programar y que se tiene que hacer, y para lo cual hay que tener prestezas que exceden lo que los médicos, digamos, aprendemos y simplemente replicamos por imitación, se dijo, o quizá en el mejor sentido un aprendizaje autónomo, pero es algo que requiere mucho más que ello, y esa es una necesidad en la cual yo muestro mi total alineamiento con lo que ha dicho el doctor Valdés. Yo provengo de un área de mi facultad que cultiva las humanidades y no puedo estar más que de acuerdo con el doctor Valdés en la absoluta importancia de ello, ¿no? Justo el día de ayer cerrábamos un curso donde los estudiantes muestran sus trabajos en función de aspectos que tienen que ver con la ética y el humanismo, porque es un curso de formación humanística, así se llama. Y entonces me llamó mucho la atención algunos trabajos que hicieron los estudiantes, muy interesantes. Por ejemplo, un grupo estudió a un personaje, un cineasta, el señor Carlos Catacora, que acaba de morir hace un tiempo, luego de haber hecho esta famosa película Huiñapaj. Y desde una perspectiva propia de sus orígenes, una mirada creativa respecto a
a las reflexiones que él quería suscitar en su película. Pero este señor Catacora, tan promisorio, ganador de un premio internacional, fallece por una apendicitis que el sistema de salud en su área no pudo resolver. Y entonces eso suscita inmediatamente una reflexión en los estudiantes, a partir del arte, a partir de un personaje que cultiva lo que se denomina el séptimo arte en este caso, ¿no? Pero hubo otros trabajos muy interesantes, que son pequeñas reflexiones que hacen los estudiantes en el primer año, que ya muestran pues, ¿no?, una aproximación humanística que va a formar parte del inicio de su formación. El gran problema es que en los años posteriores eso no se replica. Y digamos, un deber que es ineludible en la formación, efectivamente, es que los estudiantes aprendan a dominar bien la ciencia médica. El arte del razonamiento clínico es fundamental y es la primera obligación ética de todo estudiante y la primera obligación del profesor de enseñarle adecuadamente esto. Y entonces, como menciona en su frase final, ¿no?, tan sabia de Vallejo, ¿no?, hay mucho que hacer, efectivamente. Hay que reconocer que en nuestro país tenemos mucho que hacer y me complace mucho que hayamos tenido la oportunidad de estar con un docente, con un profesor que mira esto con pasión, que es como se debe abordar el tema también de la educación médica y de la ética y la integridad en la docencia de la educación médica. Muchas gracias, doctor Valdés. Sí, sí. Gracias, doctor Franco. Se retira el doctor Franco por tema de clases docentes también. Yo quiero hacer, Luis Manuel, amigo de muchos años, felicitarte. Además nos has logrado motivar y por el Zoom también hay personas que me han mandado mensajes, ¿no? Muy interesante el tema, ¿no? Quiero solo, digamos, destacar algunas cosas. El ejemplo, o sea, los docentes y los médicos en general, porque creo que todos los médicos tenemos una dimensión docente, tenemos que ser ejemplos, ¿no? Y ¿cómo ser ejemplos? Es la pregunta, ¿no es cierto? Ser buenos ejemplos, por supuesto, con la vivencia de algunas virtudes que tú has mencionado, ¿no? Es decir, por ejemplo, la veracidad, la responsabilidad, la honestidad, ¿no? Entonces ustedes dirán, esto es un poco abstracto. No, concretamente esas se pueden aterrizar en decir la verdad a los pacientes, a los colegas, la responsabilidad, cumplir el horario de médico que uno tiene, dedicar el tiempo que estamos en el hospital a atender a los pacientes, ¿no? La afabilidad, la amabilidad, ¿no? El trato. Los médicos tenemos que tener yo creo que un trato excepcional, ¿saben? O sea, ¿por qué quiero decir excepcional? No porque seamos excepción de algo, sino porque tiene que ser de tal fineza que los pacientes se sientan cercanos a nosotros y nosotros cercanos a él, ¿no? Yo, en los muchos años que llevo de médico internista, solo mis primeros 40 años de médico, ¿no?, de internista menos, he aprendido que cada visita médica uno tiene que decir algo bonito, algo positivo, algo bueno, algo gratificante al paciente en medio de las peores enfermedades que pueda tener. Y mostrarle alguna señal de afecto con la mirada, con tocarle el hombro, con hacerle un gesto, en fin, ¿no? Entonces, tenemos que tener un trato especial. Esa es la forma de ser ejemplos para los estudiantes de medicina, viviendo unas virtudes aplicadas a nuestro quehacer profesional, ¿no? Otro tema interesante es la humildad. Y la humildad cuando uno reconoce que se puede equivocar. Justamente el tema de la incertidumbre, ¿no?, que trabajamos en medio de incertidumbre, ¿no? O sea, es decir, uno dice, este paciente tiene una sepsis seguramente por esta bacteria y sale otra contraria, ¿no? O esta paciente tiene tal cosa y de repente sale otra enfermedad, ¿no?, que no lo habíamos pensado, ¿no? Entonces, es posible equivocarse, es posible no llegar al diagnóstico, ¿no? Con toda la experiencia que uno pueda tener, ¿no? Igual es posible. Entonces, hay una limitante y eso nos enseña a asimilar una virtud que es fundamental, que es ser humildes. Y esa humildad nos hace más cercanos al paciente,
porque no vamos con una visión de superioridad, de que yo sé más que tú, sino yo soy una persona como tú, simplemente que me he dedicado a estudiar medicina y aquí estoy para ayudarte, ¿no? Importante el valor de la experiencia, pero una experiencia humilde, ¿no? Porque a veces la experiencia va pues con una situación de yo sé más, ¿no? Yo tengo más experiencia, he leído más, he estudiado más y además de eso tengo experiencia, ¿no? Que la tengo yo y no la tienes tú, ¿no? Entonces es importante el valor de la experiencia. De hecho, nuestros maestros nos han enseñado, gracias a la experiencia que nos gustaba escuchar, ¿no? Yo vi un caso de no sé qué y todos volteamos a mirar qué caso había visto, ¿no? Y luego, un tema que a mí en los muchos años que llevo enseñando y en concreto enseñando semiología, es cómo corregir a los alumnos, cómo decirles que algo está equivocado, que no están haciendo las cosas bien. Me cuesta, por ejemplo, corregirlos cuando agarran el celular y el paciente está allí, ¿no? Entonces, claro, si uno agarra el celular y está el paciente, mi interés está por el celular, ¿no? Y eso se nota, ¿no es cierto? Y me cuesta corregirles, por ejemplo, de que saluden y que se despidan, ¿no? Porque asuman, miran y dicen, bueno, no se da cuenta el señor, entonces uno entra nomás, ¿no? Pero si el señor se da cuenta y aunque no se dé cuenta, igual es un ejemplo para todos, ¿no? Entonces, quizás lo que resumo en mi comentario, que me ha parecido muy motivador y muy reflexiva la conferencia que hemos escuchado, es ser ejemplos y vivir virtudes que en el día a día de la profesión médica son necesarias, ¿no? Y nada más, ¿no? Agradecerles. No sé si en el Zoom hay algunas preguntas o comentarios. No sé si te han dicho algo, Nicole. ¿Quieres comentar alguna cosa? No, más bien agradecer la oportunidad, ¿no? Yo creo que es importante ser conscientes que siempre podemos aprender cosas nuevas y a veces de quien menos nos lo esperamos. Yo a veces aprendo de mis alumnos y muchas veces aprendo de mis pacientes, ¿no? Y es tener la mente abierta a no dejar de maravillarnos. Yo creo que eso es parte de uno de los secretos, ¿no? El que pierde la capacidad de maravillarse ante lo nuevo y a veces cosas tan insignificantes como un gesto de un paciente, como bien decía Sonia, ¿no? Te cambian el enfoque y te hacen recordar que estamos para servir y para servir bien hay que apasionarnos en todo lo que hacemos, ¿no? Y la docencia es algo que es algo que se necesita y si nos ha tocado el desafío y el reto de hacerlo, tratemos de hacerlo de la mejor manera, poniéndole corazón, ¿no? Como decía también Constantino Carvalho. Y como se dijo, ¿no? Hay mucho que hacer, sin duda. Muy bien, yo creo que ya cerrando, yo solo quiero, se habrán dado cuenta que el Colegio Médico del Perú, a través de nuestra Secretaría, tiene mucho interés en el desarrollo de la ética, la bioética y de ontología, ¿no? Tiene tanto interés que está financiando 60 maestrías a 60 médicos, semibecas, ¿no? Y diplomados en ética de investigación, en fin, es decir, no es que alguien nos venga a pedir a nosotros y nosotros somos los que vamos a buscar a líderes que digamos, puedan aportar en este campo de la ética, la bioética, la deontología, la ética de la investigación, la integridad científica, ¿no? Creo que es un coche que tenemos que empujar todos, no solo nosotros, pero digamos, esa es la intención que tenemos en esta gestión y en concreto en la Secretaría que se me ha encargado. Y bueno, pues nada, Luis Manuel, a nombre del Colegio Médico, de nuestro decano, el doctor Pedro Riega, te damos las gracias por el día de hoy. Agradecemos sinceramente a nuestros panelistas, a nuestro expositor, que ha sido de suma
importancia el tema de hoy y la experiencia que él tiene para que nos pueda reflejar toda esa experticia en la docencia médica, que como comenté al inicio es una piedra angular, ¿no?, del sistema de salud actualmente. Y antes de concluir, quiero expresar y agradecer a la Secretaría de Formación Ética y Deontológica, liderada por la doctora Sonia Goicoechea, por abrir este valioso espacio de encuentro, de discusión e intercambio de ideas. Antes de darle paso a la doctora Sonia Goicoechea, quiero destacar algunos puntos claves que se han tocado el día de hoy, como la importancia de fortalecer la educación médica con nuevos sistemas de tecnología, también de fortalecer la educación médica desde la base, y también el rol de la formación ética e integridad en la docencia médica. Doctora Sonia, le doy la palabra. De cierre. Bueno, con esto terminamos y más bien agradecemos a las personas que son bastante las que nos han hoy día seguido por las redes, y a los que están presentes les invitamos a unos pequeños bocaditos y un cafecito para la frialdad del clima del día de hoy. Muchas gracias. ¿Me vas a mandar? ¿Sí te paso los artículos?